¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a comenzar a estudiar con una nueva guía de estudio. Hemos acabado de terminar el estudio del libro Apocalipsis con la guía de estudio Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, y hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Daniel con esta guía de estudio que tiene por título Biblia Fácil, Daniel. Te invito, como siempre, a que puedas buscar acá debajo de la inscripción el link para que puedas descargar este material, y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que comencemos a estudiar este libro profético que es tan importante para estos tiempos. Hemos estudiado el libro profético del Nuevo Testamento y hoy vamos a estudiar el libro profético del Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar a estudiar rápidamente este tema pero tan importante. Pero como siempre, antes debemos buscar la presencia del Señor para que Él nos pueda iluminar a través de su Espíritu Santo nuestras mentes y poder entender claramente el tema del día de hoy. Así que te invito a que juntos busquemos a través de la oración al Señor. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad porque podemos comenzar a estudiar con esta guía de estudio que se llama Biblia Fácil. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, que nos pueda dirigir, Señor, y que todo lo que escuchemos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones, pero principalmente que todo lo que escuchemos hoy nos ayuden a prepararnos para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar. El tema de hoy tiene por título, que es el primer tema, Daniel, un libro para nuestros días. Así que vamos a comenzar rápidamente. Como ustedes saben, la Biblia, este libro, fue prohibido, censurado, y muchos fueron perseguidos, incluso perdieron sus vidas por creer y enseñar las verdades que se encuentran en este libro, en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy vivimos en un tiempo de libertad religiosa y tenemos que aprovechar cada minuto para poder descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar rápidamente este estudio, pero vamos a hacer un repaso primeramente. Ustedes saben que la Biblia, la palabra de Dios, contiene 66 libros que están divididos de la siguiente forma: el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, me olvidé de mencionarles algo. La palabra Biblia significa biblioteca, es decir, esta biblioteca contiene 66 libros, ¿correcto? Así que, como dijimos recién, a su vez se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es porque fueron escritos antes del nacimiento de Cristo y el Nuevo Testamento es después del nacimiento de Cristo. Ahora, se divide el Antiguo Testamento en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, y luego vienen los libros proféticos, que a su vez se dividen en profetas mayores y profetas menores. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que fueron escritos por Moisés, que también son llamados la Torá o la ley. Ahora, Pentateuco significa 5, penta, y teuco, libros, 5 libros. Los libros históricos van desde Josué hasta Esther. Los libros poéticos van desde Job hasta Cantares. Es decir, está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente vienen los libros proféticos, y como les dije, se dividen en profetas mayores y menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, el libro que vamos a estudiar a continuación. Y después de Daniel vienen los profetas menores, que va desde Oseas hasta Malaquías. Ahora, el Nuevo Testamento se divide en evangélicos, históricos, epístolas y profético. Ahora, los evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
En esos 4 libros se nos relatan la historia del Señor Jesucristo. Luego vienen los libros, o mejor dicho, el libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata justamente la historia de cómo los discípulos predicaron el Evangelio. Y finalmente vienen las epístolas ahora, que se dividen en generales y paulinas. Las generales, las epístolas, y epístola significa cartas, ¿no? Las cartas generales son de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y las paulinas es que fueron escritas por Pablo, mejor dicho. Todas esas cartas son las que Pablo les escribía a las iglesias. Y finalmente viene el libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Así que ahí ven cómo se divide la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y bueno, vemos las subdivisiones que tienen. Noten, tenemos 2 libros proféticos por excelencia, que son los libros de Apocalipsis, que se encuentran en el Nuevo Testamento, y tenemos en el Antiguo Testamento los libros proféticos, mayores y menores, pero el que sobresale de todo es el libro de Daniel, porque es un libro para estos tiempos, para el tiempo que estamos viviendo. Así que comencemos rápidamente lo que nos quiere presentar este libro tan interesante. Ahora, el tema central del libro de Daniel es el gran conflicto entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la voluntad humana, entre las verdades del cielo y las creencias paganas de la tierra, entre el perseguido pueblo de Dios y sus enemigos, los perseguidores. Pero principalmente la Biblia en general, y sobre todo el libro de Daniel y Apocalipsis, nos presenta el gran conflicto, entre Cristo y Satanás. Esa es la gran lucha, es el gran conflicto que hay a lo largo de todas las Escrituras, pero sobre todo en estos 2 libros proféticos, Daniel y Apocalipsis. Hay una autora que dice que no debiéramos estudiar Daniel por separado y Apocalipsis por separado. En realidad se complementan. Uno explica al otro, viceversa. ¿Sí? Así que vamos a comenzar rápidamente con el estudio. Vamos a aprender juntos en este momento. La opinión tradicional, tanto de los judíos como de cristianos, es que el libro fue escrito alrededor del año 600 antes de Cristo. Es decir, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Periodo en que Daniel fue tomado prisionero y llevado al gran imperio de Babilonia. Así que la mayoría de los teólogos coinciden, tanto judíos como cristianos, que el libro fue escrito más o menos 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que comencemos rápidamente con la primera pregunta. De acuerdo con Jesús, ¿quién es el autor del libro de Daniel? Importante, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo con respecto a Daniel, porque hay muchos que dicen, no, el libro de Daniel fue una invención del Imperio Romano, fue una invención de alguna persona que estaba media loca y escribió, pero vamos a ver qué dice el mismo Señor Jesucristo, a ver, ¿quién fue el que escribió el libro de Daniel? Para eso tenemos que ir a Mateo, un capítulo interesante, es el capítulo profético de Mateo, o apocalíptico de Mateo. Mateo capítulo 24, en el versículo 15, dice esto. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, de acuerdo con Jesús, ¿quién es el autor del libro de Daniel? El profeta Daniel. Noten lo que dijo Jesús. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Noten, está citando a Daniel justamente, y eso lo vamos a ver más adelante. Existen algunas evidencias para creer que Daniel haya escrito el libro que lleva su nombre. Primero, utiliza la primera persona en singular al escribir. Cuando vamos a estudiar, vamos a ver claramente, dice, yo, Daniel, estuve haciendo esto, habla en primera persona. Segundo, solamente alguien que vivió en el siglo VI antes de Cristo podía conocer ciertos detalles que encontramos en este libro. Finalmente, si Jesús mismo afirma que Daniel es el escritor, no hay razones para dudarlo.
¿Correcto? Así que vamos a avanzar, vamos hacia la segunda pregunta. ¿Quién era Daniel? Importante eso, ¿quién era Daniel? Sí, era un judío. ¿Y qué más? Vamos a ir a Daniel, justamente en el capítulo 1, en los versículos 3 al 6 se encuentra la respuesta. Miren lo que dice. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados con toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, es decir, que los enseñase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Por lo tanto, ¿quién era Daniel? Daniel era un príncipe. Ahora, ellos fueron llevados desde Jerusalén, que fue destruido, lo tomaron prisioneros y fueron llevados a Babilonia. Y como eran príncipes, el rey Nabucodonosor lo que hizo, tomó a la gente selecta y los iba a educar. Ellos entraron en la Universidad de Babilonia y allí les iban a enseñar justamente la lengua caldea, ¿sí? La lengua babilónica, y ellos al final de los 3 años tenían un examen para ver si eran buenos o no, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Daniel era un príncipe al igual que sus 3 compañeros. Avancemos. Cuando Nabucodonosor invadió por primera vez la ciudad de Jerusalén en el 605 a.C., llevó cautivos a Babilonia varios jóvenes que pertenecían de la nobleza y a la familia real de Israel. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 compañeros, como dijimos recién, Ananías, Misael y Azarías. Tercera pregunta. ¿Qué tiempo profético recibe un gran énfasis en el libro de Daniel? ¿Qué tiempo profético Daniel hace énfasis? Vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículo 28, y también en el capítulo 10 y en el versículo 14. Vamos a leer, a ver qué dice. Dice en Daniel 2, 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, dice. Eso vamos a ver más adelante de qué se trata. 10:14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los postreros días. Noten que se repite, postreros días. En el 28, el capítulo 2, versículo 28, dice en los postreros días. Y acá se vuelve a repetir, dice, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué tiempo profético recibe gran énfasis en el libro de Daniel? En los postreros tiempos, es decir, los tiempos finales. Daniel, o mejor dicho, Dios le revela a Daniel lo que va a acontecer en el futuro. Eso significa los postreros tiempos, en el tiempo final. El mensaje de Dios es claro. Una parte del libro, ahí está mal escrito, una parte del libro de Daniel se refiere a los días todavía muy distantes, pero también mencionados en la Biblia como los últimos días. Eso lo menciona Pablo, la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Y también Pedro lo dice en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 3. Estas profecías requieren especial atención porque están destinadas específicamente al tiempo en que vivimos. Noten, vivimos en el año 2020. El libro de Daniel fue escrito alrededor, más o menos, en el año 600 antes de Cristo. Eso significa que el libro de Daniel, más o menos, tiene 2600 años. Es bastante antiguo, ¿no? Así que, noten, 2600 años atrás, Dios le reveló a Daniel lo que iba a acontecer en estos tiempos. ¡Qué interesante! Avancemos.
Cuarta pregunta. Siendo que las profecías dadas a Daniel eran para el tiempo del fin, para este tiempo que estamos viviendo, ¿qué orden le dio el ángel? Para eso tenemos que ir a Daniel en el último capítulo, que es el capítulo 12, en los versículos 4 y 9. Vamos a ver qué dice estos dos versículos. La pregunta es, ¿qué orden le dio el ángel a Daniel? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Como hemos estudiado en otra clase bíblica, cuando dice muchos correrán, una mejor traducción es muchos la leerán, el libro de Daniel, y la ciencia del conocimiento del libro de Daniel se va a aumentar. Pero, ¿qué le dijo el ángel? Sella el libro hasta el tiempo del fin. El versículo 9 dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué orden le dio el ángel a Daniel? Que debía cerrar el libro, es decir, las palabras, hasta el tiempo del fin. Es decir, el libro de Daniel no iba a ser entendido hasta el tiempo del fin. Y ahora vamos a ver cuándo comenzó el tiempo del fin. Daniel no entendió algunas cosas, quedó perplejo. ¿Por qué? Porque no era para su tiempo. Avancemos. En el libro de Daniel encontramos una parte sellada que sería comprendida con el tiempo, solo en el tiempo del fin. Daniel recibió instrucciones de cerrar y sellar estas profecías hasta que, en un determinado tiempo, mediante un estudio diligente del libro, los misterios de Dios pudiesen ser revelados. Noten, Dios, a través del ángel, le dice a Daniel, sella las palabras, no las vas a entender, así le dice, no te preocupes, no es para este tiempo, no es necesario que tú lo entiendas, pero cuando llegue el momento, cuando comience el tiempo del fin, estas verdades que están selladas, que están cerradas, van a ser abiertas y se va a poder entender justamente una parte de este libro. Avancemos. ¿Cuándo se iniciará el tiempo del fin? ¿Cuándo los misterios del libro de Daniel podrán ser comprendidos? Dice la quinta pregunta. Son dos preguntas en una, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver justamente eso. ¿Cuándo se va a iniciar el tiempo del fin? Eso es la pregunta que nos hicimos recientemente. ¿Y cuándo se iba a empezar a comprender justamente el libro de Daniel? Para eso tenemos que ir a Daniel capítulo 12, en los versículos 6 y 7. Dice así. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La pregunta era, o las preguntas eran, ¿cuándo se iniciaría el tiempo del fin? ¿Cuándo los misterios del libro de Daniel podrán ser comprendidos? Por lo tanto, el tiempo del fin se iba a iniciar después de tiempos y la mitad de un tiempo, y después que termina esta profecía, se iba a comenzar a entender el libro de Daniel. Es decir, el tiempo del fin comienza cuando termina la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo, y a partir de ese momento se iba a comenzar a entender el libro de Daniel. Las profecías de Daniel que estaban selladas solo serán comprendidas cuando llegue el tiempo del fin. Y esto será después de un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Los 3 y medio tiempos son un símbolo en los que cada tiempo equivale a un año. Ahora lo vamos a ver eso. Cada año profético tiene 360 días, que es un número redondo basado en el calendario lunar irregular de los judíos. Es decir, los judíos cada año tenían 360 días. Cada cierto tiempo se le agregaba justamente el desfasaje de los días que faltaban. Ahora, acá tiene la tabla. Van a ver mi mouse acá a continuación, acá donde dice tiempo, tiempos, medio tiempo, si sumamos
Un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo equivalen a 3 tiempos y medios. Un tiempo equivale a un año. 2 tiempos equivalen a 2 años. Medio tiempo equivale a medio año. Por lo tanto, si sumamos 3 tiempos y medios, significa que son 3 años y medios. Ahora, cada año tiene 12 meses. 2 años, 24 meses. Medio año, 6 meses. Por lo tanto, si sumamos 3 años y medios, nos dan 42 meses. ¿Sí? Si sumamos 3 años y medios, en meses y lo transformamos, son 42 meses. Cada mes, 12 meses son 360 días. 24 meses son 720 días. 6 meses, 180 días. Si sumamos, nos dan 1260 días. Muy importante eso porque lo vamos a estudiar más adelante. Es decir que, escuchen bien, los 3 tiempos y medio equivalen a 42 meses, que equivalen a 1260 días. Y esto lo van a ver claramente porque en la Biblia, y sobre todo en Daniel y Apocalipsis, se presenta tiempo, tiempos y medio tiempo, se presenta 42 meses y también se presentan los 1260 días. Está diciendo lo mismo la profecía. Son diferentes formas de expresar la misma cantidad de tiempo. Avancemos. En profecía, ¿cuánto tiempo representa a un día literal? Es decir, ¿un día a cuánto equivale? Para eso tenemos que ir en 2 partes de la Biblia, en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Dicen esto. Números 14:4 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día. Ahí está, un año por día, o un día por año. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Por lo tanto, la pregunta era, en profecía, ¿cuánto tiempo representa un día literal? Es decir, un día en profecía equivale a un año. Muy importante eso. Un día en profecía equivale a un año. Al tratar con periodos proféticos, un día equivale a un año literal. De esta forma, el periodo descrito en la tabla presente, la que vimos recientemente, puede ser interpretado como 42 meses o 1260 días que se transforman en años. Este mismo periodo de tiempo, un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, aparecen también en Daniel 7:25, cuando habla del momento en que los santos, los hijos fieles de Dios, serán entregados en las manos del cuerno pequeño, un poder antagónico a Dios, perseguidor del pueblo de Dios. Así que, en este periodo de persecución del cuerno pequeño, que está persiguiendo a los santos del Altísimo, se cumplió entre los años 538 hasta el año 1798. Es decir, desde el año 538 después de Cristo, esta profecía duró hasta el año 1792. Si ustedes suman 538 más 1260, eso nos lleva hasta el año 1798, cuando termina esta profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 años. Y cuando termina esa profecía, ¿se acuerdan que hicimos esa pregunta? Que cuando termina la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo, que termina en el año 1798, da inicio al llamado tiempo del fin. Es decir, que en el año 1798, cuando termina esta profecía, comienza el tiempo del fin y es el momento cuando las profecías selladas de Daniel comienzan a ser estudiadas y se empieza a entender más plenamente el libro de Daniel. Como eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, que en el año 1798
termina, o mejor dicho, comienza el tiempo del fin, porque termina la profecía de los 1260 años, que son tiempos y medio tiempo, o 42 meses. Ahí comienza el tiempo del fin, y a partir de ahí, el libro de Daniel comienza a ser estudiado con profundidad. Esto lo vamos a ver más adelante en otro estudio, así que vamos a avanzar. Séptima pregunta. ¿Qué seguridad nos ofrece la Biblia en cuanto al futuro? Interesante pregunta. Vamos a ir a Amós, capítulo 3, en el verso 7. Dice esto: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La pregunta era, ¿qué seguridad nos ofrece la Biblia en cuanto al futuro? Dice que no va a hacer nada. ¿Y nada qué significa? Nada. O sea, Dios no va a hacer nada sin que revele todas las cosas que va a hacer a sus profetas. Por lo tanto, el profeta Amós nos dice que Dios no hará nada sin antes haber revelado su secreto a sus siervos los profetas. Daniel, diferente de la mayoría de los profetas, fue llamado por Dios para recibir revelaciones que se aplican exclusivamente a nuestros días. 2600 años atrás, más o menos, Daniel escribe un libro para nuestro tiempo. Qué interesante, ¿no? Avancemos. Veremos en cada historia y cada profecía de este libro mensajes divinos que nos fortalecerán y animarán a medida que nos aproximamos a la última gran crisis de la historia. Por esto es imprescindible tomar tiempo para el estudio de este libro, el libro de Daniel, porque cuando el hombre desprecia las profecías, se corrompe. Interesante ese versículo. Miren lo que dice acá. Vamos a leer Proverbios, capítulo 29. Déjenme que busque lo que dice. Miren lo que dice acá, Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras traducciones dicen desaparece. Es decir, si el pueblo de Dios no está estudiando la profecía, se desenfrena, pierde el control, desaparece. Por eso es importante estudiar las profecías. Continuemos. Octava pregunta. ¿Cuál es el resultado de rechazar el mensaje profético? Y es justamente el versículo que les acabo de leer. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de rechazar el mensaje profético? El pueblo se desenfrena, se disipa, desaparece. Cuando las personas desprecian el mensaje profético, pierden el patrón moral de Dios en sus vidas. Noten, en la sociedad que estamos viviendo actualmente, dicen, no hay Dios, Dios no existe. Y hay un desastre en lo moral, en lo social, impresionante. Porque si no hay Dios, no hay ley y yo puedo hacer lo que quiero. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El resultado es la degradación, pues sin Dios el hombre se corrompe, lo que está pasando ahora. La palabra profética es la forma en que Dios usa para demostrar que podemos confiar totalmente en Él, es decir, en Dios, en lo que dice con respecto a nuestra vida presente y también en lo que está preparando para el futuro. Es decir, Dios nos está mostrando lo que va a suceder en el futuro y estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Se acuerdan que Apocalipsis significa correr el velo, desvelar o revelar? O sea, nada de ser oculto, que no se entiende. Lo que hay que hacer es sentarse y estudiar para poder entender. Y el libro que nos ayuda a estudiar el libro de Apocalipsis es justamente el libro de Daniel. Pregunta número 9. ¿Qué advertencia dio Jesús al hablar acerca de la profecía de Daniel? Tenemos que ir nuevamente a Mateo capítulo 24, el versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Por lo tanto, la amonestación es leer y entender. Pero si no leemos el libro de Daniel, ¿cómo podemos entender? Leer y entender. Este es el desafío para todos nosotros. Ahora que descubrimos que ya estamos viviendo en el tiempo del fin, que comenzó en el año 1798, cuando las profecías de Daniel pueden ser entendidas, podemos profundizar nuestro estudio.
En la próxima lección descubriremos cómo Dios cuida de sus hijos independientemente de las adversidades, de las circunstancias que se presentan delante de nuestras vidas. Eso vamos a estudiar en el próximo estudio. Pero vamos a repasar lo que estudiamos en este día, en este tema. Pregunta número 1. De acuerdo con Jesús, ¿quién es el autor del libro de Daniel? Y hemos leído que el autor es el profeta Daniel, justamente. ¿Quién era Daniel? Daniel era un príncipe. ¿Qué tiempo profético recibe gran énfasis en el libro de Daniel? Los postreros tiempos, es decir, los tiempos finales. Cuarta pregunta. Siento que las profecías dadas a Daniel eran para el tiempo del fin. ¿Qué orden le dio el ángel que cierre las palabras de la profecía, es decir, el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin? Yo les dije que en realidad una porción del libro de Daniel iba a ser sellada, para que no se entendiera, ni siquiera Daniel lo entendió. Pero cuando llegara el momento del tiempo del fin, se iba a entender. ¿Cuándo se iniciaría el tiempo del fin? ¿Cuándo los misterios del libro de Daniel podrán ser comprendidos? El tiempo del fin se iba a iniciar después de tiempos y la mitad de un tiempo, y desde ese momento sería comprendido el libro de Daniel. Y hemos repasado que el tiempo del fin comenzó en el año 1798, cuando termina justamente esta profecía, que lo vamos a estudiar más adelante. En profecía, ¿cuánto tiempo representa un día literal? Y hemos leído que un día equivale a un año. ¿Qué seguridad nos ofrece la Biblia en cuanto al futuro? Que no va a hacer nada Dios sin que revele a sus siervos los profetas. Lo hemos leído en Amós capítulo 3, el versículo 7. ¿Cuál es el resultado de rechazar el mensaje profético? El pueblo se desenfrena, se disipa, pierde el control. Por eso es importante estudiar la profecía. ¿Qué advertencia dio Jesús al hablar acerca de la profecía de Daniel? Debemos leer y entender el libro, pero si no lo leemos con profundidad, no podremos llegar a entender este libro fascinante, y se aplica también para el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, llegó el momento de nuestra decisión. Después de descubrir que estamos viviendo en el tiempo del fin, deseo tomar las siguientes decisiones. Y ahora son 3 las decisiones que tenemos que tomar. 1. Deseo agradecerle en oración a Dios por la oportunidad de conocer más de su palabra. ¿Quieres agradecer a Dios a través de la oración por la oportunidad de conocer más su palabra? Puedes colocar un tilde. Sí, estoy agradecido. Ahora, segundo, dedicaré tiempo todos los días a la lectura del libro de Daniel. ¿Quieres hacer eso a partir de ahora? Leer el primer capítulo, cortito. Mañana el segundo, al tercer día el tercero, y así. En 12 días podés leer el libro de Daniel. ¿Quieres dedicar tiempo a la lectura del libro de Daniel? Te invito a que puedas colocar, sí, voy a empezar a leer a partir de hoy. Y la tercera dice, pediré fuerzas a Dios para poner en práctica todas las enseñanzas de este libro. ¿Quieres pedirle fuerza a Dios para poner en práctica todo lo que vamos a estudiar a través de este libro? Pídele a Dios, Señor, ayúdame, dame fuerzas para poder poner en práctica todo lo que estudiemos. Así que te invito a que comencemos, ya hemos arrancado, a que continuemos, mejor dicho, este estudio que se llama Biblia Fácil. Así que en la próxima clase vamos a estudiar justamente el tema que tiene por título Poderes en conflicto. Así que te invito a que te puedas conectar en la siguiente clase y que juntos sigamos estudiando este libro tan, pero tan importante. Que el Señor Jesús te bendiga y nos vemos en la próxima clase con un nuevo tema.